Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, donde replicamos ejercicios desde la perspectiva de mi obtuso y equívoco criterio. En esta ocasión abordaremos la obra de Raya Josh intitulada Principles of Bioseparations Engineering, en concreto el ejemplo 5.1 precipitación usando disolventes orgánicos. Sin más preámbulo, comencemos. La precipitación es un método tradicional importante para purificar proteínas y ácidos nucleicos. El ejemplo más común de bioseparación basado en precipitación es el método de fraccionamiento de Kohn para purificar proteínas plasmáticas. En la figura 1 podemos observar un proceso de centrifugación, empezando por una suspensión que contiene partículas insolubles y que están dispersas en la misma. Posteriormente, esta suspensión es sometida a un campo gravitacional inducido y empiezan a separarse dos fases, una fase ligera, es decir, el sobrenadante, y una fase densa, es decir, el sedimentado. No obstante, la bioseparación basada en precipitación implica la conversión selectiva de un componente disuelto específico de una mezcla compleja a una forma insoluble, usando medios físicos o físico-químicos. Entonces, la forma insoluble que se obtiene como un precipitado se separa posteriormente de los componentes disueltos. Para ello es necesario utilizar técnicas apropiadas de separación sólido-líquido, por ejemplo, la centrifugación. Si nosotros observamos la figura 2, podemos observar un proceso de precipitación. Tenemos una solución. Esta tiene una muestra, un compuesto de interés que está en un estado soluble. Ahora, si nosotros agregamos un agente precipitante, ese compuesto de interés pasa de estar soluble a estar insoluble hasta cierto punto, generando una suspensión. Si esta suspensión es sometida a un campo gravitacional inducido, entonces esto nos permite obtener dos fases, una fase ligera y una fase densa, es decir, un sobrenadante y un precipitado respectivamente. Por ejemplo, los solventes orgánicos como el etanol y la acetona precipitan las proteínas al disminuir la constante dieléctrica de la solución. El uso de disolventes orgánicos en la precipitación de proteínas está muy extendido, es decir, se usa mucho, siendo un ejemplo importante el fraccionamiento de proteínas plasmáticas. Nota: los disolventes orgánicos desnaturalizan las proteínas a temperatura ambiente, pero si tú trabajas a bajas temperaturas, se minimiza la desnaturalización. Este tipo de solventes también se utilizan ampliamente para la precipitación de ADN y ARN. Ahora, la precipitación de proteínas basada en solventes está definida como la siguiente ecuación. Logaritmo natural de S sobre SW es igual a sobre R por T por 1 sobre EW menos 1 sobre E, siendo S la solubilidad de la proteína, SW la solubilidad de la proteína en agua, A una constante, E la constante dieléctrica del medio y EW la constante dieléctrica del agua. Es importante mencionar que la constante dieléctrica del agua a 25 grados Celsius es 78.3, mientras que la del etanol a la misma temperatura es 24.3. Por lo tanto, la ecuación anterior sugeriría que una proteína tendría una solubilidad menor en una mezcla de etanol-agua que en el agua misma. Bien, ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para resolver el ejemplo 5.1 precipitación usando disolventes orgánicos. Este dice: la solubilidad de ovoalbúmina en agua es de 390 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando se añadieron 30 mililitros de etanol a 100 mililitros de una solución de ovoalbúmina en agua de 50 miligramos sobre mililitro, se encontró que precipitaba el 33% de la proteína. Pregunta: ¿cuánta proteína precipitaría si se añadieran 100 mililitros de etanol a 100 mililitros de una solución de proteína similar a la misma temperatura? Nota: suponga que la constante dieléctrica del medio varía linealmente con la composición volumétrica de los dos solventes. Antes de resolver el problema, vamos a abordar esta nota, es decir, suponga que la constante dieléctrica del medio varía linealmente con la composición volumétrica de los dos solventes. Ok, como tal, esta fórmula no nos la proporciona Josh, él nada más nos proporciona este argumento, pero esta de alguna manera explica lo que está declarado aquí. Este primer elemento es la constante dieléctrica del medio. Esta constante dieléctrica del medio
No es ni la del agua, porque tenemos una solución de 50 miligramos sobre mililitro acuosa, ni es la constante dieléctrica del solvente, en este caso etanol. Es una mezcla de ambas constantes dieléctricas. Pero no solo es juntarlas y ya, hay que declarar cómo es que varía en función, aparte de que las vas a mezclar, cómo varían en función de la composición volumétrica. Estamos hablando de constante dieléctrica del medio en función de la composición volumétrica. En relación a la pregunta, ¿cuánta proteína precipitaría si se añadieran 100 mililitros de etanol a 100 mililitros de una solución acuosa de proteína similar a la misma temperatura? Hace referencia a una solución de 50 miligramos sobre mililitro. Ok, para esto vamos a utilizar esta ecuación y vamos a generar un sistema de ecuaciones del cual vamos a obtener únicamente una incógnita, que es esta S. Esta S representa la proteína que quedó soluble o disuelta en la solución. Por ejemplo, aquí tenemos 50 miligramos sobre mililitro. Una vez que le agregaron a estos 50 miligramos por mililitro en un volumen de 100 mililitros 30 mililitros de etanol, sedimentó o precipitó, mejor dicho, el 33% de la proteína. Por lo tanto, 67% de la proteína sigue soluble, sigue disuelta en la solución. Bueno, eso es lo que representa esta S. Al final vamos a determinar cuánta proteína quedó soluble, pero en un contexto donde se añadieron 100 mililitros de etanol a 100 mililitros de esta solución. Bien, dicho eso, vamos a generar dos ecuaciones con los datos del problema. Primero el antecedente de los 30 mililitros de etanol en 100 mililitros de la solución, y luego otro de los 100 mililitros de etanol en los 100 mililitros de la solución. Ok, yo marqué en azul y en rojo, y en el problema también en cuestión del texto, para que sea más fácil para ti identificarlo. Dice, cuando se añadieron 30 mililitros de etanol a 100 mililitros de una solución acuosa de ovoalbúmina, con esta concentración, y precipitó el 33% de la proteína. Antes nos dicen que la solubilidad de la ovoalbúmina en agua es de 390 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a empezar por ahí. Esta SW representa la solubilidad de la proteína en agua. Por lo tanto, y la necesitamos en miligramos sobre mililitro, si tú lo conviertes a esas unidades, queda completamente igual. 390 miligramos sobre mililitro equivalen a 390 kilogramos sobre metro cúbico. Haz la conversión y cotéjalo. Entonces sustituimos ese dato tanto en este apartado de esta ecuación como en este, es el mismo. Bien, la constante A, la R y la T, que yo supongo que es la constante de los gases ideales, y la temperatura absoluta, vamos a dejar este elemento como tal en ambas ecuaciones. No nos dan información respecto a eso, pero cuando igualemos esto vamos a considerar ese dato como que uno cancela el otro. Bien, en relación a la constante dieléctrica del agua, del agua, y la constante dieléctrica del medio, vamos a utilizar los datos que nos proporcionaron en láminas pasadas. Ya sabemos que a 25 grados Celsius el agua tiene una constante dieléctrica de 78.3. La solución como tal de ovoalbúmina es acuosa, así que vamos a considerar esa constante dieléctrica para la solución. 78.3, así que lo sustituimos en este apartado de la ecuación y en este apartado de la ecuación. Es el mismo valor. Ahora, la del etanol es 24.3, pero esta constante dieléctrica de aquí y esta de acá es la constante dieléctrica de la mezcla de, en este caso en azul, 30 mililitros de etanol en 100 mililitros de solución acuosa. Y aquí sería la mezcla, la constante dieléctrica de la mezcla de 100 mililitros de etanol en 100 mililitros de solución acuosa. Ok, son los datos que vamos a sustituir. Y aparte vamos a sustituir esta S de aquí. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que esta es la proteína que quedó soluble en la solución. Y en el apartado azul nos dicen que precipitó 33%. Por ende, 67% sigue soluble. Así que podemos resolver esto de dos maneras. O multiplicamos 50 miligramos sobre mililitro por 0.67
o hacemos una regla de 3, como te sientas más cómodo. Aquí está la regla de 3, 50 miligramos sobre mililitro equivalen al 100%, 67% ¿cuánto equivale? 33.5 miligramos sobre mililitro. Repito, ¿de dónde salió este 67%? Es lo que le resta al 33% para 100. Y aquí está expresado como una fracción, 50 miligramos sobre mililitro por 0.67 es igual a 33.5 miligramos sobre mililitro. Sustituimos este dato aquí, o puede ser este, y listo. Ahora nuestra ecuación azul ya está completa. Únicamente nos va a falta la constante dieléctrica de la mezcla en ambos apartados. Ok, aquí ya eliminé unidades. Y para poder calcular la constante dieléctrica de la mezcla vamos a utilizar esta ecuación, que nos dice que la constante dieléctrica del medio es igual a la sumatoria del producto de la constante dieléctrica de un compuesto de interés I por su composición volumétrica. Esta composición volumétrica nosotros la vamos a expresar como una fracción base-volumen. Pero vamos a verlo más práctico aquí en el caso de la ecuación azul. Vamos a determinar la constante dieléctrica del medio que está aquí. En este contexto se mezclaron 30 mililitros de etanol con 100 mililitros de una solución acuosa de proteína o albúmina. Bien, en ese sentido, la constante dieléctrica del primer compuesto de interés es la del agua. Vamos a dárselo a la solución acuosa, 78.3, por la fracción volumétrica del volumen del agua o de la solución acuosa, es decir, 100 sobre 130. ¿Por qué 100 sobre 130? La fracción volumétrica se expresa como el volumen del compuesto de interés sobre el volumen total. El compuesto de interés es el agua o solución acuosa y el volumen total es 130 mililitros. Caso similar para el etanol, 24.3 es la constante dieléctrica del etanol, 30 mililitros es el volumen del etanol y 130 mililitros es el volumen total. Ok, si nosotros resolvemos esta sumatoria con productos, obtenemos que la constante dieléctrica del medio o de la mezcla para el primer contexto es igual a 65.8. Y sustituimos en la ecuación. Ok, en relación a la segunda constante dieléctrica de la ecuación roja, aplicamos el mismo principio, solo que ahora se añaden 100 mililitros de etanol en 100 mililitros de una solución de proteína acuosa. Por lo tanto, nuevamente sustituimos el 78.3, 100 mililitros de la solución acuosa en un volumen total de 200, más 24.3, que es la constante dieléctrica del etanol, por 100 mililitros, porque en esta ocasión se añaden 100, sobre 200. Y esto da como resultado 51.3. Y este 51.3 lo sustituimos aquí. Ojo, quiero añadir algo. En términos de que el medio, de la constante dieléctrica del medio varía linealmente, con la composición volumétrica, nosotros lo podemos ver desde una perspectiva matemática, por decirlo así. Es decir, nosotros tenemos una razón de cambio y tenemos un dato que está dado o expresado en función del otro. En este caso, la constante dieléctrica del medio depende del volumen de cada uno de los compuestos. En este caso 100 mililitros y en este caso 100 mililitros. Pero como son dos compuestos, por eso se suman, ¿no? Si fueran tres, por eso se sumarán, etc. Y de una manera indirecta, este 78.3 de alguna manera representa nuestra razón de cambio. Es el cambio en la constante dieléctrica del compuesto I, en este caso del agua o de la solución acuosa. Pero esa razón de cambio siempre está dada o relacionada junto con otro valor. En este caso, para mí, desde mi entendimiento, sería para el volumen, el cambio en el volumen. ¿Por qué? Porque hay un cambio de la constante dieléctrica de un compuesto de interés relacionado con un cambio en el volumen. Es decir, si tú no le añades 100 mililitros, no va a haber ese cambio. Y ese cambio en el volumen serían los 200 mililitros. Por lo tanto, con este dato, desde mi perspectiva es la razón de cambio. Esta es la variable X y esta sería la variable de respuesta Y. Si lo vemos desde una perspectiva lineal, ¿no? Pero bueno, con esta ecuación basta, ¿no? ¿Para qué hacerse bolas?
Ok, dicho eso, continuamos. Ya tenemos el 51.3 y el 65.8. Ahora, dijimos que la A sobre la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta íbamos a considerarlo como un solo elemento. Así que vamos a despejar este dato que está multiplicando, que pase dividiendo en ambas ecuaciones, quedando de la siguiente forma. Ahora, como ya tenemos que ambas ecuaciones están igualadas al cociente, vamos a igualar las dos ecuaciones, obteniendo el siguiente. Ahora, ya tenemos puros datos numéricos, pero una única variable, una sola incógnita, que es la solubilidad de la proteína que quedó en la solución. Es decir, en el caso del contexto rojo, la solución tiene una cantidad de proteína soluble y ese es referente a este, una vez que tú le añades un aditivo que hace precipitar la proteína. Una vez que encontremos este dato, indirectamente vamos a poder determinar cuánta proteína se precipitó. Por lo tanto, hay que despejarlo. Como aquí tenemos este apartado del denominador que está dividiendo, yo lo voy a pasar para el otro lado de la ecuación, multiplicando, quedando en esta forma. Eso es igual, todo este elemento es igual al logaritmo natural de nuestra S sobre 390 miligramos sobre mililitro. Ok, para poder eliminar un logaritmo natural, tenemos que utilizar un exponente, es decir, un exponente elevado al logaritmo natural, se cancelan. Pero si yo voy a poner este exponente aquí como base del logaritmo natural, necesito también ponérselo a este lado de la ecuación. Por ende, me quedaría de la siguiente manera. Tengo el número E y todo eso está elevado a todo el chorizote que teníamos. Y de este lado, el número E cancela el logaritmo natural, quedando únicamente la S sobre los 390 miligramos sobre mililitro. Ahora, estos 390 miligramos sobre mililitro están en el denominador, dividiendo, los voy a pasar multiplicando y ya me va a quedar mi S completamente sola, quedando de la siguiente manera. Ahora, la única unidad que me va a quedar es miligramos sobre mililitro para mi solubilidad o mi proteína que quedó disuelta en la solución. Ok, entonces, si yo resuelvo esto, el resultado es 0.423 miligramos sobre mililitro. Ok, esos 0.423 miligramos sobre mililitro representan la pequeña fracción de proteína que quedó en la solución. Todo lo demás fue lo que precipitó. Y es lo que te están preguntando. ¿Cuánta proteína precipitó? Bueno, entonces, si yo tenía 50 miligramos por mililitro iniciales, a 50 miligramos por mililitro, quítale 0.423 y eso es la cantidad en miligramos sobre mililitro que precipitó. Acá lo estoy representando en la regla de 3. Es 49.57 miligramos sobre mililitro. Pero como acá lo expresaron como porcentaje, vamos a convertirlo a porcentaje. Si el 50 miligramos sobre mililitro equivale al 100%, el 49.57, que es lo que indirectamente precipitó, porque esto fue lo que quedó disuelto, entonces, ¿qué porcentaje representa? Representa el 99.15%. Por lo tanto, el porcentaje de la proteína precipitada es 99.15%. A Ghosh le dio un poquito diferente este dato. Igual chécalo tú, a lo mejor cometí un error y no lo estoy viendo, ¿no? Y ya como sea, si te da igual que él, pues ya la hiciste. Ok, pues hablando de eso, pues la referencia como tal es de George. Si quieres echarle un ojo al libro, no está de más. Y pues por mi parte es todo, pórtate bien, no comas tierra. Chao.